Lectura del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se fue a la orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con los discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno tocara un pedazo de pan. Otro de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron allí y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a los discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Lo recogieron y con pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: esta es verdad, el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mi querido hermano. El día de hoy, el evangelista San Juan nos aclama, nos proclama el evangelio de la multiplicación de los panes. Como escuchamos al inicio del evangelio, era una multitud quien seguía a Jesús, porque estaban admirados por los milagros que él hacía, porque curaba a los enfermos, porque expulsaba a los demonios. Y en esta parte me gustaría detenerme un poquito y hacer énfasis en algo. Muchas veces no es significativo la multitud que podemos acudir al encuentro del Señor. En el Evangelio de hoy, el evangelista San Juan nos dice que eran multitud de los que seguían a Jesús. Pero iban con una mente, iban con algo en su mente. Iban buscando la sanación de Jesús. No solamente alimentarse de su palabra, sino que Él los sanara. ¿Cuántas veces en nuestras comunidades parroquiales hemos sido testigos de eventualidades en la cual se reflejan las multitudes, pero por costumbre, no por una fe sincera, no por una fe que salga desde el corazón? En días pasados veíamos este tiempo cuaresmal. El miércoles de ceniza eran filas las que se hacían para poder llegar a tomar ese signo de la cruz mediante la ceniza y dar inicio al tiempo cuaresmal. Me di cuenta que dentro de las celebraciones permitidas por nuestro cardenal, por nuestro pontífice, había gran influencia, tanto en la misa de la última cena como en la misa de resurrección. Era grande la respuesta que se estaba dando quienes acudían al templo. Tristemente, el domingo de resurrección, esa multitud, esa gente deseosa por escuchar misa, por escuchar la palabra, ya no se veía. Ya no era la misma respuesta. Y aquí hay que tener mucho cuidado.
¿Qué tipo de cristiano quiero ser? ¿Un cristiano guiado por la costumbre? ¿Guiado por la eventualidad que únicamente busco a Dios en las festividades, en Semana Santa, en Navidad, el 12 de diciembre que conmemoramos a la Virgen de Guadalupe? ¿Cómo es tu fe? ¿Es una fe ferviente o es una fe de eventualidad? ¿Es una fe de costumbre? ¿Únicamente acudes a la iglesia los días de guardar? ¿Únicamente acudes a la iglesia los días de una gran festividad? Jesús sabía que lo buscaban no solamente con un corazón sincero. También Jesús era consciente de que lo buscaban por un beneficio. ¿Por qué? Porque acudían miles y miles de enfermos. La palabra nos da unos ejemplos de curaciones que Jesús hizo en su vida pública. Lo cierto es que Él nunca dejó a nadie sin curar. Lo cierto es que había filas de enfermos esperando por Él para ser curados, para ser sanados. ¿Por qué? Porque escuchaban que sanaba y con solo escuchar y sin conocerlo, acudían al encuentro con la esperanza de que podían ser sanados. Y aquí donde también Jesús, mediante este milagro de la multiplicación de los panes, pone a prueba a los discípulos, cuando les dice, hay que alimentar a toda esta gente. ¿Cómo le podemos hacer para comprar panes? Jesús ya sabía que era necesario el milagro de la multiplicación de los panes. Sin embargo, los pone a prueba, los pone a pensar. Ellos, con su debilidad humana o su pensamiento humano, decían, ¿y de dónde vamos a sacar para alimentar a toda esta gente? Son más de 5,000. Ni con de 100 denarios bastaría para darles de comer. Otro discípulo, pero aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pescados. Díganle que los comparta. En este signo de este niño, este muchacho que tenía los panes y los pescados, podremos encontrar el valor, la virtud de compartir. No importa lo mucho o lo poco que tengas en tu hogar, no importa lo mucho lo que tengas en tu mesa, pero si tú sabes de algún hermano que está pasando por una carencia, que no tiene cómo alimentarse, es el momento de ayudar. Es el momento de compartir, sin importar sea un taco de frijoles, lo que sea. Lo poco, lo mucho que Dios nos da en nuestra mesa, hay que compartirlo con aquel que no tiene. En las parroquias acostumbramos que el día primero de la Divina Providencia llevamos una despensa para compartir con los pobres. Pero ojo, no solamente el día primero de cada mes comen los pobres. No solamente el día primero se alimentan. Es todo el mes. Así que no únicamente lo puedes hacer el día primero, lo puedes hacer cualquier día de la semana. El día que tú quieras, el día que tú decidas, que tú veas la necesidad de alguien, sin que te piden ayuda, sin que te toquen a la puerta. A lo mejor vas caminando por la calle y ves que alguien está pidiendo para comer o que no ha comido. Es el momento de obrar. Y de obrar en abundancia, porque Dios traerá a tu vida mucho más. El segundo signo que vemos aquí en la multiplicación de los panes es la oración. Jesús no hace un milagro si no se dirige directamente al Padre. Él se dirige al Padre por medio de la oración y le concede el milagro de la multiplicación. Nos dice la palabra que todas las personas que allí se encontraban pudieron alimentarse hasta saciarse. Pudieron comer pan, pudieron comer pescado, y aún con todo lo que se recogió, se llenaron 12 canastos. 12 canastos que es la representación de las 12 tribus. 12 canastos que es la representación de los 12 discípulos. Jesús le estaba dando el mensaje de la predicación.
vayan, anuncien el Evangelio, porque ya se acercaba la Pascua. Jesús ya sabía que estaban por proclamarlo rey, pero también sabía que ya estaban por juzgarlo, por darle muerte, que ya estaba por entregar la vida, porque ese pastor se sacrificara por cada una de sus ovejas. Hoy la palabra de Dios nos da un mensaje tan hermoso. El compartir el pan de cada día, pero también el compartir la fe, en acercarnos a Dios en todo momento, no únicamente en días especiales. Hoy es una oportunidad para que tú despiertes, para que des gracias a Dios por estar aquí, por estar escuchando su palabra. Hoy es un momento para que compartas ese pan de vida, ese pan de salvación, para que compartas la esperanza a aquel hermano que hoy siente que ya no puede más, para que compartas la esperanza a aquel enfermo que se encuentra en cama y que ha sido fracturada su fe, de que Dios está presente, de que Jesús está presente aún en la tribulación. Oremos en este día, mi querido hermano, con el salmo correspondiente a este día, y digámosle al Señor: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? Lo único que pido, lo único que busco es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar de las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. Pase bien, mi querido hermano.